Hermano, un gozo poder compartir una vez más con ustedes. Hoy miércoles 20, el tiempo de oración y estudio bíblico. Continuamos con el tema, aprendiendo a orar. Ya hemos visto los primeros 4 versículos del capítulo 11 de Lucas. Hoy vamos a continuar con el versículo 5 al 13. Veamos solamente el versículo 13. Vamos allí, acompáñenme. Lucas 11, 13. Dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Señor, una vez más nosotros venimos ante ti, reconociendo que tú eres Dios, tú eres el Eterno, Dios Todopoderoso. Y te pedimos, Padre, que en esta hora nos enseñes tu palabra, que nos visite a cada uno de nosotros, nos instruya, que así como tú quieres que aprendamos a orar, podamos hacerlo, Señor, con todo el corazón, dispuesto a ser enseñado por ti. Ayúdanos, Señor, toma el control, habla nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver esa parte desde los versículos 5 al 13. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando interviene aquí en esta parte del versículo 5, hay algo muy importante que Él dice. Es lo siguiente, vea conmigo allí Lucas 11:5. Les dijo también. Y es muy importante que notemos ese también, porque eso significa además de. Yo le he dicho algo a ustedes acerca de la oración, pero también quiero decirle esto adicional que es importante. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Esas cosas adicionales que el Señor Jesucristo enseña en esta porción, que nosotros también debemos de tomar en cuenta en la oración. Es importante que entendamos que este tema de aprender a orar, Dios quiere que lo pongamos en práctica. Es algo para ser puesto en práctica. No solamente es cosas que el Señor nos dice para que sepamos. Sabemos que la palabra de Dios es para que nosotros la obedezcamos, y tal como el Señor enseña a orar, tomemos esos puntos, esos parámetros. Hoy quiero que veamos que nuestro Padre, Dios, siempre quiere darnos lo mejor. Nuestro Padre Dios siempre quiere darnos lo mejor. En el versículo 5 vemos esa primera parte donde quiero que lo leamos para que usted vea esa diferencia que Dios hace de lo que Él nos da en relación con nuestro prójimo. ¿Qué recibimos de los demás? Y al final ver lo que Dios nos da, que siempre es lo mejor. Versículo 5 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que responder, y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Hasta ahí.
quiero que veamos la primera parte donde el Señor Jesucristo ilustra a manera de pregunta de una persona que va a una casa donde un amigo, por una necesidad que se le ha presentado y necesita que esa otra persona en ese momento corresponda a esa petición, dice aquí que esa persona es tan insistente, y esa palabra importunidad que ya vimos, porque esta persona fue insistente, estaba en su casa, esta persona fue a un momento no prudente, podríamos decir, por la necesidad que tenía, pero fue de noche, ya él estaba con su familia, pero fue insistente, a tal punto que el otro responde ante la petición. Y eso primeramente se da aquí con la observación de que veamos cómo de una u otra manera necesitamos ser insistentes, porque el hecho de que este amigo con esa necesidad fuera a esa casa de ese amigo para que le diera lo que él estaba pidiendo, fue una persona insistente, esa palabra lo que significa eso es importunidad, porque insistió. Y podemos decir que en la oración nosotros tenemos que ser insistentes. Recordamos la oración de Lucas capítulo número 18, donde había una viuda y un juez injusto, y esta viuda tenía una necesidad y fue donde este juez injusto, y dice que iba de continuo, de tal manera que él no quería que le agotara la paciencia, y le contestó. Todo esto, hermano, es para que veamos que en nuestras relaciones humanas, si recibimos respuesta a nuestras peticiones por nuestra insistencia, imagínese usted Dios, un Dios que es amoroso, que está como un padre dispuesto a darnos aquellas cosas por las cuales Él sabe que necesitamos. Él lo va a hacer. Y aquí no podemos comparar bajo ninguna circunstancia que Dios se comporta como alguien que responde a regañadientes porque nosotros somos molestosos o insistentes. Nuestro Padre es totalmente diferente. Lo que quiero que veamos es que Dios no actúa igual que los demás, que Dios no actúa igual que nuestros semejantes. Quiero que veamos también que una de las cosas que Dios quiere que nosotros siempre estemos haciendo en cuanto a la oración es que dependamos de Él. Y eso se ve en el versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Refiriéndose, ¿verdad? Porque está conectado con esos versículos anteriores de esta persona que iba a que le suplieran esa necesidad y fue insistente, y eso es lo que enseña aquí, que debemos de ir continuamente. Esa actitud de ir continuamente nos muestra dependencia. Versículo 10 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ciertamente, no siempre que nosotros le vayamos a pedir a Dios algo que nosotros querramos, no necesariamente Dios nos va a dar siempre lo que nosotros queramos. Pero siempre, si nosotros somos insistentes en la oración, si somos perseverantes, si confiamos en nuestro Dios hasta que Él responda a nuestra oración, Dios siempre nos va a dar lo mejor. No necesariamente lo que queremos, porque muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que necesariamente es mejor. Y no es lo que muchas veces necesitamos. Pero sí Dios quiere que dependamos de Él en la oración, mi hermano. Para toda situación, toda necesidad, toda circunstancia, aún mínima, pequeña, grande, como fuese, Dios quiere que vayamos a Él. Él se agrada, se complace, hermano,
en bendecirnos a través de la oración cuando nosotros vamos confiados. Muchas veces no vamos a recibir de Dios inmediatamente la petición que tenemos en nuestros corazones. Pero siga orando, siga clamando, porque Dios obra en el tiempo preciso, en el tiempo oportuno, en el tiempo adecuado, mi hermano. Y ese es el mejor tiempo. Viendo esto, de ese anhelo de Dios de que podamos pedir y orar y depender de Dios en nuestras necesidades, vea conmigo esta otra parte del versículo 11 al 12. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Por qué el Señor Jesucristo le trae a sus discípulos esta enseñanza? Sencillamente, hermano, es para hacer una comparación. Ahora bien, no solamente para comparar con ese amado Padre que está siempre dispuesto a darnos lo mejor, sino que también para que nosotros reflexionemos. Una pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿qué padre que ama a su hijo, que ama verdaderamente a su hijo, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Reflexione. ¿Qué padre que verdaderamente ama a su hijo, si su hijo tiene una necesidad, le pide un pescado y este padre, en lugar de pescado, le da una serpiente? ¿Lo haría un padre que ama a su hijo? En eso es que debemos de reflexionar. O si le pide un huevo: oh, padre, dame un huevo, papi. Papá, dame un huevo. Tengo hambre. Si le ama de verdad, ¿usted cree que le va a dar un escorpión, como dice la Escritura? No. Siempre que un padre terrenal, un hijo, tiene un padre terrenal que le ama, y frente a una necesidad de este tipo, o de cualquier tipo, le pide algo a su padre, que le ama a ese padre, su padre le va a dar lo mejor que tiene, hermano. Lo mejor que tiene. Ahora, veamos el versículo 13 para que usted vea la grandeza de nuestro Dios. Versículo 13. Pues, si vosotros, hablándole el Señor Jesucristo a sus discípulos, y tomando nosotros eso para nosotros, si ustedes, siendo malos, porque esa es nuestra condición, hermano, somos malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oiga bien, hermano, ya vimos la comparación. Vimos la comparación primero del amigo. ¿Con qué personas nosotros nos relacionamos en este mundo? Con amigos, nos relacionamos con nuestros familiares, con conocidos, pero básicamente con amigos, ¿verdad? Porque vamos al amigo que le tenemos confianza y vamos a él, y también vamos a nuestros padres terrenales. Y hace la comparación aquí de que tanto el amigo como el padre estuvieron dispuestos a suplir la necesidad. Si ese tipo de personas, tanto padres como los amigos, están dispuestos a suplir nuestras peticiones en algún momento, la clave aquí es cuánto más Dios, hermano. Cuánto más nuestro Padre Celestial está dispuesto a bendecirle. Muchas veces, hermano, queremos que Dios nos bendiga, pero muchas veces como que vamos más y dependemos más de nosotros mismos y de otros. Y nos perdemos las bendiciones que Dios ya ha dicho que quiere darnos.
Dios quiere bendecirnos, hermano, más de lo que nosotros creemos. Pero de una manera, mire, grande y gloriosa. Algo importante, hermano, es que Dios ha dado a su Hijo el regalo más grande que un ser humano puede tener. Él lo quiso dar por amor a nosotros. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Puede haber algo más grande que eso? ¿Puede haber algo más grande que ese regalo para una persona para que sea salva? Y usted y yo lo hemos recibido, hermano, por pura gracia de Dios. Ahora, Dios no se limita a eso. Y no es que estoy diciendo que esa sea una bendición como limitada, porque esa es la bendición más grande. Pero Dios está dispuesto a seguirnos, hermano, bendiciendo espiritualmente, materialmente, pero más que nada espiritualmente. Que disfrutemos de la plenitud. Pero cuántas veces, hermano, nosotros dependemos de Dios para todo. Yendo en oración, pidiéndole las cosas a Él. Diciendo, Señor, obra, ayúdame aquí. Y recuerde, no necesariamente, hermano, lo que nosotros pedimos es lo bueno. Pero Dios quiere que aprendamos a pedir conforme a su voluntad. Fíjese que el versículo es interesante, lo que le dice el versículo, al final, versículo 13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora bien, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos el Espíritu Santo, que Dios nos dé de nuevo el Espíritu Santo y pedir a Dios, dame el Espíritu Santo. No, porque, y le explico ahora, porque ya tenemos el Espíritu Santo si somos creyentes. En el día en que fuimos salvos, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y fuimos sellados. En el libro de Efesios usted lo puede encontrar. Fuimos sellados, somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Él en ese momento de la salvación. Entonces, ¿a qué se refiere esto de pedir el Espíritu Santo? Hermano, el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios con nosotros ahí en nuestra vida guiándonos. Ahora bien, el Espíritu Santo nos capacita, hermano. Nos da aquellas capacidades espirituales que usted y yo necesitamos para glorificar a Dios en este mundo. Así que, qué bendición más grande que nosotros podamos tener es tener el Espíritu Santo en nosotros, pero al mismo tiempo pedir que el Espíritu Santo no esté como esa persona porque Él está en nosotros, sino pedirle a Dios esos dones que nos da el Espíritu Santo para que nosotros sirvamos a Dios. En Mateo el capítulo número 7, versículo número 11, que es el versículo que hace referencia cruzada con esto que estamos viendo en Lucas 11, Mateo 7, 11, miren lo que dice allí la palabra de Dios. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Que le pidan qué? Vemos que en Lucas capítulo número 11 habla del Espíritu Santo. Aquí en Mateo habla de buenas cosas. ¿Qué buenas cosas nosotros necesitamos de Dios, hermano? ¿Y qué Él quiere que pidamos? Su presencia en nuestra vida, hermano, para nosotros ser instrumento que le glorifique, que le dé gloria y honra. Muchas veces estamos pidiendo cosas que Dios no quiere que pidamos, hermano. Pero muchas veces no estamos pidiendo las cosas que Dios quiere que pidamos. Y no nos estamos gozando en recrearnos y en pedir por aquellas cosas que son su voluntad y que Él se ha comprometido a darnos y que lo ha dicho en su palabra. Usted y yo debemos de reflexionar y pensar cuáles son esas buenas cosas, cuáles son las cosas que Dios está dispuesto a darme. Esas son las que yo tengo que desear, hermano. Si Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, créame que Él también quiere que pidamos conforme a su voluntad. Escuche bien,
Si Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, Él quiere de la misma manera que nosotros pidamos conforme a su voluntad. Ahora hágase la pregunta, o hagámonos la pregunta. ¿Qué cosa nosotros estamos pidiendo que Dios en realidad no se agrada en darnos? Oiga bien, Dios siempre va a orar cuando oramos. Gloria a Dios que muchas veces Dios no nos da las cosas que nosotros pedimos. Muchas veces pedimos mal. Santiago lo dice, Santiago 4, usted lo puede leer. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. Nosotros debemos de pedirle a Dios que nos dé la conciencia, el corazón. Porque mire, el asunto está ahí en el corazón. El asunto está allí en nuestro corazón. Un corazón que Dios nos dice en su palabra, mira mi hijo, yo quiero que tú pidas esto. Y ya vimos, ¿verdad? En Lucas capítulo número 11, las cosas que deben estar, los ingredientes que deben de formar parte en la oración. Pero hermano, muchas veces nosotros no queremos pedir nada de eso. Y no nos gozamos en pedir lo que Dios quiere por nosotros, ni para nosotros. Dios quiere darnos lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Su voluntad. Nos ha dado la palabra de Dios, las Escrituras, para que nosotros busquemos allí qué es lo que le es agradable a Él. Dios, es importante que lo entendamos, Él no está para complacer mis gustos, mis deseos desviados, muchas veces, o la mayoría de veces. Él está para darnos lo que es bueno, lo que es agradable, lo que trae gloria a su nombre. Tenemos que encontrarle satisfacción y gozo a lo que Dios quiere darnos, hermano. Que aprendamos que siempre Dios quiere darnos lo mejor. Y voy a leer de nuevo el versículo y con eso terminamos. Lucas 11. Lucas 11, el versículo 13. Pues si vosotros siendo malos, que debemos siempre reconocer, y gloria a Dios, que Cristo incluyó eso en la oración, tú eres malo, acuérdate. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, el Padre que es santo, que es puro, que no hay vicio en Él, que no hay nada malo, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, su presencia, a los que se lo pidan. Que aprendamos, hermano, a pedir conforme a lo que Dios quiere, a pedir las cosas que son del Espíritu para regocijarnos en Él. Dios nos ayude, hermano, que aprendamos a orar de esa manera y a disfrutar una vida, hermano, que se goce en lo que Dios quiere darnos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es una bendición, Señor. Necesitamos, Padre, mucho. Necesitamos que enderece nuestro corazón, Señor, hacia ti. Que nuestro corazón se vuelva hacia ti, Señor. Porque este corazón es engañoso. Y que cada vez que vayamos, Padre, en oración delante de ti, te pidamos, enséñanos a orar. Oh Dios, tu palabra lo dice allí en el libro de Romanos. Porque pedir como conviene no lo sabemos, pero gloria a Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que busquemos la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, Señor, siempre en la oración, para que glorifiquemos a nuestro Dios. Oh Señor, líbranos de nosotros mismos, que seamos conscientes y nos preguntemos, ¿esto que estoy pidiendo te agrada, Padre? Oh Señor, perdónanos por tantas cosas que pedimos que no son de tu agrado. Ayúdanos, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.